Muy bienvenidos todos, qué alegría podernos encontrar hoy en este espacio para celebrar al Señor, honrar al Señor, bendecir al Señor. Y por estos días que venimos meditando en este asunto de una iglesia sana. Les cuento que se ha escrito mucho sobre esto del concepto de una iglesia sana. Se ha escrito cantidad de libros, pero estamos tratando de acercarnos a la Escritura. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Todos ustedes saben que saben que cuando los niños, pero si no lo saben, lo van a saber hoy, pero creo que la mayoría de ustedes lo sabe. Cuando los niños están en proceso de crecimiento, tienen una supervisión muy precisa acerca de su evolución, ¿sí? Y les hacen un seguimiento en algo que se ha denominado crecimiento y desarrollo. Y les están constantemente haciéndole así trazándole pues cómo va el progreso del niño. Y se espera que haya un avance en lo físico. Y para lo físico se toman medidas, diámetro de algunas partes del cuerpo, medidas, estatura, masa corporal. Todo esto se va valorando. Desde lo cognitivo se le hacen preguntas al niño de acuerdo a la edad. Entonces, si el niño se le pregunta al padre de familia, bueno, se sabe qué edad tiene por el seguimiento que han venido haciéndole, le preguntan en qué grado de escolaridad está el niño, para sí mismo entonces saber en qué es el nivel donde debe estar el niño. Le hacen preguntas acordes a su nivel de escolaridad y a la edad. A ver si es capaz ya, de acuerdo a su nivel de escolaridad, de sumar, si puede resolver algunos problemas mínimos que se le plantean allí en el diálogo que sostiene con las personas que están supervisando su proceso de crecimiento y desarrollo. También se revisa la parte motriz, entonces se les pone a hacer determinados ejercicios, a caminar, a moverse, y se va mirando cómo es la motricidad, si responde la motricidad fina, la motricidad gruesa, cómo responde, si tiene la capacidad, si hay coordinación en los movimientos. Todo eso se va valorando. La parte afectiva responde dentro de su desarrollo a la capacidad de expresar, está vinculado con su entorno o está desvinculado. Comienzan a valorarse todos esos nexos afectivos que tiene el niño, las capacidades que va desarrollando en sus relaciones sociales, en su entorno, escolaridad, sus amigos, los amigos de barrio, los amigos del lugar donde vive, de la escuela, cómo está vinculado con sus pares allí, familiares que son pares, cómo se vincula con ellos. Entonces se va valorando todo esto. Y esto en el propósito de revisar si hay alguna dificultad, algo que esté de pronto no avanzando como es debido. Y pues, si algo está alterado, entonces debe haber una causal. ¿Qué es lo que está generando esa afectación? En lo físico, en lo cognitivo, en lo afectivo, en la motricidad. ¿Qué está afectando? ¿Qué está afectando? Y entran a valorarse todos los recursos que se tienen. ¿Qué tal si en la iglesia creáramos un departamento que se llame crecimiento y desarrollo? Donde todos nosotros tuviéramos que ir a ser revisados, valorados por el médico que nos va a decir si estamos nosotros creciendo a la medida que se espera que crezcamos.
Nosotros posiblemente, aquí estamos, los niños menores de 13 años han salido, de manera que estamos de 14 años para arriba, tenemos capacidad y posibilidad de responder a cosas como esta. Así como muy honestamente, hágase una valoración. ¿Cómo cree que le iría en el paso por el departamento de crecimiento y desarrollo espiritual? ¿Cómo cree que le iría? ¿Cómo? Una autoevaluación. ¿Cómo nos iría? ¿Cómo? Generalmente, pues lo que pensamos es que es muy común responsabilizar a otros de mi falta de progreso, desarrollo, crecimiento. Entonces, ¿qué tal se les dijera que es una responsabilidad compartida? Efectivamente, necesitamos un ambiente sano, pero también es cierto que necesitamos una voluntad. Y creo que hoy nos estamos acercando al tema de una iglesia sana cuida en la construcción de un acróstico a partir de la palabra casa, y tenemos una iglesia sana que cuida. Es un lugar donde nos confortamos, nos animamos, nos consolamos. Lo leíamos en el Salmo 133, un precioso salmo. Y ese Salmo 133 termina a la luz de la Nueva Biblia de las Américas. Es allí donde el Señor envía bendición y vida para siempre. Intensidad de vida. El concepto de vida eterna nosotros generalmente lo asociamos con vivir para siempre. Creo que el concepto que pretende comunicar el Antiguo Testamento por sobre todo es el que la Nueva Biblia de las Américas nos puede comunicar. Vida para siempre, en términos no de solo tiempo, sino de presente, intensidad de vida. Intensidad de vida. Y una iglesia sana es un lugar donde nos ayudamos unos a otros. Para que una vez pasemos por el departamento que vamos a crear de crecimiento y desarrollo y nos tomen todas las medidas, entonces puedan llegar a la conclusión de que estamos creciendo sanamente. Y hoy nos estaremos acercando al capítulo 4 de la carta a los Efesios. Capítulo 4, escrita por el apóstol Pablo, de la carta a los Efesios. Dice así, voy a leer los 6 primeros versículos. Por eso yo, dice el apóstol Pablo, que estoy preso por la causa del Señor, le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Qué manera de expresar la Escritura, y exactamente el apóstol Pablo expresar la insistencia en la unidad de la iglesia. Porque estamos pensando en una iglesia sana, es un espacio donde nos ayudamos unos a otros. Y el apóstol Pablo aquí nos está hablando de una iglesia que permanece unida. ¿Y de qué manera? Nos va a decir el apóstol Pablo, permanece unida. No perdamos de vista que la iglesia a Éfeso, posiblemente esta carta no fue escrita exclusivamente para la iglesia de Éfeso, fue escrita para todas las iglesias que están ubicadas en el Asia Menor, y Éfeso, sea como la casa matriz, sea como la iglesia central,
como el punto de referencia de las demás congregaciones que están ubicadas en el Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Muchas de ellas nacieron desde la iglesia de Éfeso, no todas, pero muchas de ellas nacieron desde la iglesia de Éfeso, y es posible que cuando el apóstol Pablo está escribiendo a Éfeso, está escribiendo a todas las congregaciones que están allí en el sector de Asia Menor, y se está dirigiendo a ellas en el propósito de hacerles todo un desafío, moverlas a algo, y es a la necesidad que ellas tienen de ese espíritu que debe existir dentro de la iglesia, de ayudarse unos a otros en este propósito de la edificación, porque en ese proceso de crecimiento y desarrollo, el punto que va midiendo y va determinando si nosotros estamos creciendo, si en ese proceso de crecimiento y desarrollo vamos por buen camino, el punto de referencia es Cristo. Observe, lo dice en 2 oportunidades, pero vamos a revisar el versículo 15 del capítulo 4. Más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Para plantearles la pregunta de otra forma, la pregunta inicial es: ¿usted y yo nos parecemos más a Cristo hoy que ayer? ¿Caminamos más como Cristo? ¿Pensamos más como Cristo? ¿Hablamos más como Cristo? ¿Nos relacionamos más como Cristo? Recuerde que estamos en esa revisión de crecimiento y desarrollo espiritual. El punto de referencia es Cristo. ¿Sus planes son más como los que Cristo quisiera para usted? ¿Las decisiones que está tomando, los principios y valores que rigen su vida son más como los de Cristo? ¿Son más como los de Cristo? Versículo 13 también lo va a enfatizar. De este modo todos llegaremos a la unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Vamos a crear entonces un departamento que se llama Crecimiento y Desarrollo, donde todos tendremos que pasar por allí. ¿Cómo nos iría? Y la curva es una curva que apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Es posible que no todos crezcan al mismo tiempo, en la misma medida, en la misma proporción, y creo que la Escritura de muchas maneras nos enseña eso, no espera. Y creo que el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 también nos va a dar una pauta de que posiblemente no todos crecerán y creceremos al mismo ritmo, a la misma cadencia, no creceremos, pero todos debemos estar en crecimiento. Es un crecimiento que no se detiene, no se detiene. No se detiene. Siempre estamos creciendo. De manera que si estamos creciendo siempre, o estamos cada día asemejándonos más a Cristo, o nos estamos distanciando más de Cristo. Pero algo está pasando. O camino, pienso, hablo, hago, valoro mis principios, mis valores, mis normas de vida, mis relaciones, todo se parece más a Cristo y a quién es Él y los principios de Él. O cada día me aparto más de Él, pero no hay zonas neutras. No las hay. No, es que estoy en una meseta. Para su claridad, en proceso de crecimiento, las mesetas son de crecimiento. Y si va en descenso, eso todavía es más claro que hay algo que está truncando su proceso de crecimiento. Esa carta que la ha escrito el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en ese propósito y en esa exhortación a que ellos, recuerda que el capítulo 1, en otras oportunidades hemos hablado de la carta a los Efesios, porque es una carta que para mí es una carta que me apasiona. El primer capítulo de la carta a los Efesios
por 3 oportunidades nos va a decir que vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Lo va a repetir, versículo 6, versículo 12 y versículo 15. Para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Es algo que va a reiterar, va a reiterar. De tal forma que por eso el Señor nos está preguntando, ¿estamos nosotros en ese proceso de desarrollo y crecimiento avanzando hacia Cristo? Porque es que vivimos para la gloria de Dios. Y algo que me ha impactado de la carta a los Efesios es que en la historia se ha reconocido la carta a los Efesios como un himno a la unidad. Un himno a la unidad. ¿Y por qué? Cuando nos acercamos al capítulo 1, versículo 3 al 14, nos damos cuenta que la salvación es una obra del Dios Trino. La salvación es una obra del Dios Trino. Que gracias a esa salvación, el apóstol Pablo levanta toda una expresión de gratitud por la salvación de los Efesios del versículo 15 al 23. Para luego del capítulo 2, versículo 1 al 10, levantar ahora una voz y decirle: la salvación es una obra de la gracia de Dios. No es un acto de nosotros los seres humanos. Y para que usted escuche lo que en otras oportunidades le he repetido, mi profesor de teología, así como otros teólogos de la historia, nos han enseñado algo muy valioso, que es un golpe a nuestra autosuficiencia. Y es que nosotros que nos consideramos tan lo último, como que nadie como yo, ¿sí? Pues para que siga sacando pecho, le quiero decir que es lo único que usted le ha aportado a la salvación, o recordárselo si ya me lo ha escuchado. Y es lo único que usted y yo le hemos aportado a la salvación, es nuestro pecado. Eso es un golpe bajo para nuestra soberbia, que lo único que hemos aportado a la salvación es nuestro pecado. No es posible. Pues tiene que volverse a leer el capítulo 1, versículo 3 al 13 y darse cuenta que quien obra la salvación es Dios, quien la ejecuta es el Padre, el Hijo, y quien la aplica es el Espíritu de Dios. De manera que ahí está. No hacemos más. Pero lo que nos va a decir, como estamos hablando de un canto a la unidad, ese himno que es por la gracia de Dios que hemos sido salvos, ahora pertenecemos a ese cuerpo del Señor, del capítulo 2, versículo 11 al 13, 11 al 22, nos va a hablar de cómo el Señor ha hecho un pueblo lo ha hecho el Señor entre judíos y gentiles. Gracias a Cristo nos ha hecho un pueblo. Y solo deténgase a mirar ese corto himno que acabamos de leer en esos primeros versículos. Hay un corto himno a la unidad en el capítulo 4. Y ese corto himno a la unidad está ahí del versículo 4 al 6. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fuimos llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Es un corto himno a la unidad, lo que tenemos allí. Y luego el apóstol Pablo levanta toda una presentación de su ministerio, que es la administración de la gracia ante esos gentiles. Y a partir del capítulo 4, entonces viene la praxis. ¿Cómo se vive ese llamado, esa obra del Dios Trino, que es un acto de la gracia de Dios, donde hemos sido hechos un pueblo, un cuerpo, por un Dios, por un solo Salvador y sellados por un solo Espíritu? ¿Cómo se vive eso? Y es lo que va a expresar del capítulo 4 en adelante. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4 va a iniciar diciendo: por eso yo, a la luz de lo que les vengo diciendo, mire la manera en cómo se vive. Recuerde,
Vivimos para la gloria de Dios. Hemos sido salvos para la gloria de Dios. Hemos sido salvos para la alabanza de la gloria de Dios. Por 3 veces, versículo 6, versículo 12, versículo 14, lo va a repetir en el capítulo 1. Así lo va a repetir. Para la gloria de Dios hemos sido salvos. Y el apóstol Pablo va a decir, por eso yo, en razón de esto que les acabo de narrar, ahora yo que estoy preso por causa del Señor, preso en el Señor, por causa del Señor. ¿Desde dónde es que el apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia? ¿Desde dónde viene la exhortación que el apóstol Pablo dará a la iglesia de Éfeso y a todas esas otras congregaciones? Desde su concepción de iglesia, desde lo que él percibe es la iglesia, o desde aquello que el Señor quiere que sea su iglesia. ¿Desde dónde va a construir y va a exhortar el apóstol Pablo a la iglesia? ¿Desde su idea de lo que es la iglesia o desde lo que Dios ha venido haciendo y quiere para su iglesia? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Desde dónde el apóstol Pablo va a exhortarlo? ¿Desde dónde? Porque yo preso por causa del Señor. Cuando escuchamos esa frase, nos está hablando de que Pablo es alguien que está rendido y sometido a la voluntad de Dios. En otras oportunidades hemos tocado estos pasajes y hemos dejado muy claro que el apóstol Pablo lo que está afirmando acá es que él no está preso porque el Imperio Romano quiso ponerlo preso. Él está preso porque Dios permitió que estuviera preso. No fue el poder del Imperio Romano no es el poder del Imperio Romano lo que lo tiene preso. Es la decisión de Dios. Estoy preso por causa del Señor. De ahí que desde cuál punto va el apóstol Pablo a exhortar la iglesia. Desde lo que es su concepción de iglesia o desde aquello que Dios quiere para la iglesia, entendiendo que el Señor es el Señor de la iglesia. ¿Desde dónde estamos siendo hoy como iglesia exhortados? ¿Desde dónde estamos como iglesia siendo hoy desafiados? ¿Desde dónde? Y él le va a decir, les ruego. Es una exhortación de parte del Señor. Es un llamado, es un desafío de parte del Señor. Y ese desafío tiene un punto de partida. Ustedes no fueron salvos para conducirse de cualquier manera. Capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Usted no fue separado por el Señor para vivir de cualquier manera. De ahí la exhortación del apóstol. Les ruego. Y ahí viene, ¿qué es el ruego? Que vivan. ¿Y cómo deben vivir? Ya lo leímos. Santos y sin mancha. Así deben vivir. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo ustedes vivían de esta manera, pero ustedes por la gracia de Dios son lo que son hoy. Por eso deben vivir, por eso deben ahora, les está rogando el apóstol Pablo, que vivan. ¿Y qué es lo que hace posible que podamos asumir ese nuevo modo de vida? Necesitamos una fuerza, necesitamos algo que nos impulse, nos dé el valor. Lo que nos da el valor, lo que nos da la fuerza, lo que nos da el poder para nosotros poder incorporar esa nueva vida que el apóstol Pablo les está diciendo. Les ruego que vivan. Está en el capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvos. Por gracia. Por la gracia de Dios ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte.
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hay unas obras que en Cristo está esperando que nosotros las ejecutemos. ¿Y qué es lo que nos da el valor para poder vivir cuando éramos hijos de desobediencia? Lo que nos da el valor es la gracia de Dios. Lo cierto es que tenemos muchas excusas, muchas razones, para ser desobedientes. Es todas las que nos inventamos a diario. Pero lo cierto es que tenemos todo el poder para poder ser santos y vivir sin mancha delante del Señor. Excusas, todas las que nos inventamos. Pero lo que es cierto a la luz de la palabra es que tenemos todo el poder para vivir santos y sin mancha delante del Señor. Lo tenemos. Lo tenemos. De manera que este desafío y esta exhortación del apóstol Pablo no es algo que puede pasarse por alto. Por eso el capítulo 4, versículo 17 dice: así que les digo y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Aquel que ha sido redimido por el Señor no puede vivir como el resto del mundo. ¿Y por qué? Porque fue salvado para la alabanza de la gloria de Dios. Fue salvo para la alabanza de la gloria de Dios. Y así lo va a decir el capítulo 5, versículo 2, dice: y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y así mismo el versículo 8 del capítulo 5 va a decir: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. ¿Se da cuenta? Excusas para quebrantar la voluntad de Dios, todas las que nos inventemos. El poder para vivirlo está a nuestra disposición. La gracia de Dios. El apóstol Pablo no nos está exigiendo algo que sea imposible para nosotros, que debemos andar. ¿Y cómo es que deben andar? Ahí está en el versículo 1, la última parte. Lo va a dejar muy claro: de una manera digna del llamamiento que han recibido. Usted y yo, a la luz del capítulo 1, fuimos separados y apartados desde antes de la fundación del mundo. Les decía esta mañana en la clase que teníamos, que para mí escuchar ese texto es increíble. Cuando pienso en el año en que nací, eso fue hace poquito, ¿no? Cuando pienso en el año en el que nací, entonces, viene a mi mente, antes de que llegara esa oportunidad de nacer, yo nací un día sábado, 24 de agosto nací. El año hace poquito, no hace mucho. No les digo para que no digan: ese pastor tan joven, qué bien, tan jovencito. Pero pienso en ese año, esa fecha, y piensa, antes de que Sergio diera su primer grito, ahí se hiciera visible su existencia. Es la palabra que estoy usando, visible. Su existencia, ya Dios había pensado en él. Desde antes que mis padres se conocieran, ya Dios había pensado en mí. Es más, desde antes que mis padres vinieran a este mundo, ya estaba yo en la mente de Dios. Eso da cuenta del amor de Dios por mí. Y eso da cuenta entonces de que yo debo vivir de una manera digna del llamamiento que he recibido. Debo vivir de esa manera. Debo vivir de esa manera. De acuerdo, de una manera digna del llamamiento que he recibido. Y el versículo 2
nos va a decir los valores que necesitamos para poder alcanzar esa vida, las virtudes que se necesitan para poder vivir esa vida de acuerdo al llamamiento. Miren los valores, las virtudes, las características. Ahí están: humildes, amables, pacientes, tolerantes, amor. Son las virtudes a desarrollar. Y recuerde que humildad no solamente debe definirse en contraste con la soberbia. No solamente se define como un término en contraste con la soberbia. La humildad es la expresión de la dependencia del Señor. Es una expresión en la que nos mostramos vaciados, necesitados, carentes. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder vivir esa vida conforme al llamamiento que hemos recibido? Mostrarnos vaciados, carentes, necesitados, limitados para poderla vivir. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. También está en Santiago y en Primera de Pedro. El Señor resiste a los soberbios y atiende a los humildes. Y esa expresión de que el Señor es excelso, de que el Señor lo llena todo, el Señor lo suple todo, tiene todo el poder. El Señor es excelso. Y la humildad tiene que ver con ese reconocimiento de que yo soy un hombre, un ser humano vaciado, carente, limitado. Y por eso voy al Señor con mis carencias y mis limitaciones. Si lo queremos en términos de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los carentes, los necesitados, los vaciados. Porque esos son los que se muestran necesitados, carentes, los que van al Señor en una expresión de dependencia total y entienden que para poder vivir esa vida digna del llamamiento con el que hemos sido llamados necesitamos mostrarnos carentes, imposibilitados, limitados, para permitir que sea Dios viviendo en mí. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero ¿cuándo se logra eso? Pues cuando nos bajemos de ese alto nivel en el que estamos viviendo nosotros como sociedad, que nos creemos lo máximo. ¿Qué le parece? Somos lo máximo y no hemos sido capaces de sentarnos a dialogar, a resolver una tensión allí en Ucrania. Hemos preferido arrasar con la vida de seres humanos. ¿Qué les parece? Nosotros llegamos, somos la cúspide, lo más grande de la creación. Nos creemos lo más eterno y soberano. Y tenemos a Colombia vuelta a nada con nuestra soberbia. La arrogancia de nosotros los seres humanos, nuestro egoísmo, nuestra ambición. Y no solamente deténgase a mirar los grupos alzados en armas. Mire lo que pasa al interior de la familia, cómo la descuartizamos por nuestra soberbia. Mire lo que pasa en nuestros barrios. Quizá no tenemos fusiles, pero sí tenemos lanzas en nuestra boca para herir al otro, para dañar al otro. ¿Se da cuenta de lo inútiles que somos nosotros para poder vivir esa vida digna del llamamiento con el que hemos sido llamados? Los completos inútiles. Por eso la Escritura nos va a decir el punto de partida para eso es la humildad. Para ese crecimiento hasta llegar a Cristo es la humildad. Lo segundo, ser amables. Pero no hay mucho que decir de la palabra amabilidad. En una oportunidad, leyendo un libro de John Stott, me encontré con que la amabilidad es la gentileza del fuerte. Eso únalo a la primera palabra. La tercera palabra es la paciencia.
La paciencia es la espera con esperanza. Es la espera con esperanza. Porque hay una paciencia que es, pues ya no hay nada más que hacer, sentémonos aquí, ya. Eso no es paciencia, eso es resignación. Paciencia es una espera con esperanza. ¿En qué? En que siendo nosotros tan escasos, estamos seguros en que Dios obrará. La respuesta que me puede estar dando allí en su mente es: ¿y por qué no ha hecho nada por Colombia? ¿Sabes por qué? Porque Colombia no ha vuelto su mirada a Cristo. Pero las manos del Señor siempre han estado extendidas hacia tu familia, hacia nuestra nación y hacia el mundo entero. Pero ¿sabes qué hemos hecho nosotros? Aún desde la misma iglesia que hemos hecho, le hemos dado la espalda al Señor, a los dones de gracia que Dios nos ha dado. De manera que aquí el punto es la humildad. Y creo que vivimos en un país muy soberbio, acabado por muchas situaciones, pero seguimos considerándonos lo máximo. Y creo que ese es el punto de quiebre de nuestro deterioro como sociedad. La paciencia es esa espera con esperanza. Y luego habla de soportarse, pacientes, tolerantes. Esa palabra tolerantes es la palabra misma de soportarse, como lo dice la Reina Valera. Y aquí dice, ¿qué es la forma en cómo nosotros podemos llegar a vivir esa vida digna del llamamiento? Porque estamos hablando de ayudándonos unos a otros. Y está hablando de tolerancia. Porque recuerda que el texto está citando un himno a la unidad. Ya se lo leía del 4 al 6, está citando un himno a la unidad. Y en esa cita de ese himno a la unidad nos está diciendo que la única forma de nosotros poder llegar a esa estatura de Cristo es en una convivencia, sana convivencia en la iglesia. Porque los evangélicos, nosotros los evangélicos, los cristianos, esos que decimos nosotros tenemos la verdad y nada más que la verdad, los demás que no pertenecen a nosotros son herejes. Bueno, yo no creo que ninguna iglesia tenga la verdad es Cristo. La verdad no le pertenece a la iglesia presbiteriana Cumberland, la verdad es Cristo. De hecho es muy exclusivo el camino. Y es tan exclusivo que nos saca a nosotros como institución de la posibilidad de sentirnos orgullosos de eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Es muy exclusivo. Nadie. No es que yo pertenezco a la iglesia presbiteriana Cumberland y no, yo iba a los cultos del pastor Sergio Betancourt y él a veces se emocionaba lo más de harto. Si usted viera, yo creía que le iba a dar algo allá mientras hablaba y todas las cosas, porque eso como que se emocionaba. Y no, pues que esa es la iglesia verdadera. Y la iglesia presbiteriana Cumberland es una institución. La iglesia como cuerpo místico de Cristo es lo que nosotros hoy estamos conformando, unidos a muchos hermanos en el mundo que han existido, existen y existirán, que creen en Cristo Jesús. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y ahí la exhortación a soportarnos en esa comunión es donde se da la posibilidad de poder llevar una vida digna del llamamiento. Y en ese concepto de que la iglesia no es algo que yo necesito, en esa idea de que la iglesia es algo de lo que yo puedo prescindir, porque hoy existe el concepto, no, pues yo puedo estar en la iglesia, en la casa solo. Yo no necesito la iglesia. Y como ahora los cultos son por YouTube, pues mejor no voy a la iglesia.
No necesito la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? El Señor nos va a decir algo y es, la iglesia es el medio, es el único medio. No existe otro. Creado por Dios para nuestra edificación. Y no estoy hablando de esta institución, estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Está creado por Dios como el medio, el único medio para crecer y ser edificados. Y aunque hoy quisiéramos deshacernos de la iglesia, quiero decirles que tenemos un llamado urgente, y ese llamado urgente es solícitos en guardar, así lo va a decir, versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Usted quiere llevar una vida digna del llamamiento en el que ha sido llamado? Sí, usted y yo necesitamos procurar, esforzarnos por mantener, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque yo necesito la iglesia para poder crecer. La iglesia no es algo de lo que yo puedo prescindir. Y aunque en algunas oportunidades quisiera echarla al traste, no puedo. Porque es el cuerpo de Cristo, el ambiente, el ámbito, el medio, el único medio que Dios ha creado para nuestra formación. No existe otro medio. Nunca será reemplazado por el YouTube, nunca será reemplazado por las redes sociales, porque necesitamos esa cohesión que se vive al interior de la iglesia. Y es lo que el apóstol Pablo va a relatar del versículo 7 en adelante, donde nos está hablando de una unidad en los 6 primeros versículos, para luego hablarnos de la diversidad. Y esa diversidad en la que va a hacer énfasis el apóstol Pablo es una diversidad en la que nos va a expresar. Versículo 7, pero en medio de esa unidad de la que viene hablando, necesaria para la edificación, algo que nosotros debemos procurar. La unidad no es algo que surge por generación espontánea, no es algo que yo me siento acá y ya estoy unido con ustedes. No, eso es estar juntos. Podemos compartir este lugar, este recinto, y eso siempre será estar juntos. Pero aquí la insistencia es en esforzarnos por mantener la unidad. ¿Y qué valores se requieren para mantener la unidad? Ya les dije, humildad, amabilidad, paciencia, soportarnos, amarnos. Esos son los valores. Y en ese ámbito es donde se da el sano crecimiento, en ese desarrollo y crecimiento del que hablamos al comienzo para poder llegar a Cristo. De manera que en ese sano crecimiento y desarrollo que yo necesito y que debo dar en mi peregrinar cristiano para cada día asemejarme más a Cristo, la iglesia es imprescindible. Es imprescindible la iglesia. Si usted no está de acuerdo, vaya y siéntese con el apóstol Pablo, tómese 2 tacitas de café, discuta con él. ¿Qué fue esa barbaridad que a la luz de su concepción escribió? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre escribir semejante barbaridad? Pero el texto lo deja muy claro. La iglesia es imprescindible en mi proceso de crecimiento y formación. Es imprescindible. Por eso dice, procurando mantener. Otra traducción dice, esfuércense por mantener. Otra dice, solícitos en guardar. Esa insistencia del apóstol Pablo, porque en esa unidad el Señor ha provisto algo que es maravilloso, y es que no nos ha hecho a todos nosotros iguales, sino que nos ha hecho, somos una diversidad. Y aquí no estoy hablando de arcoíris ni nada semejante para que no se me vaya a desviar hasta ese punto, sino que estamos hablando de los diferentes dones que el Señor ha dado a la iglesia y nos ha hecho diversos, pero a cada uno de nosotros nos ha dado gracia en la medida en que Cristo repartió los dones. ¿Usted ha calculado la importancia que usted tiene para esta congregación? Y usted me dice, pues yo acabé de llegar. Pues precisamente qué afortunado que le haya recién llegado y lo hayamos recibido con esta nota. Que usted para nosotros es sumamente importante.
Y si lo quiere ver de otra manera, lo necesitamos. Y usted nos necesita. Usted nos necesita para su crecimiento y nosotros lo necesitamos a usted para nuestro crecimiento. Nos necesitamos. Y es la exposición que va a hacer el apóstol Pablo, con unas notas que tiene allí, con un paréntesis entre el versículo 9 y 10, paréntesis que no vamos a tocar ahora, pero en el versículo 11 va a decir, él mismo constituyó, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Algunos hablan de esto como los 5 ministerios de la iglesia, y baste con decir que son a quienes Dios ha ordenado dentro de la iglesia. Los ha puesto allí. Y no está hablando de cargos. Está hablando sí de responsabilidades. Él mismo constituyó. Y esto es enfático. Esto no es una obra de hombre alguno. Por eso se espera que los pastores y quienes sirven en la iglesia y esos evangelistas y esos maestros no sean personas puestas por nosotros, sino personas llamadas por el Señor de acuerdo a la prerrogativa que nos está planteando este texto. Él constituye. Él es quien los constituye. La iglesia lo que hace es reconocer esos a quienes Dios ha constituido. Nosotros no reevaluamos, nosotros no reconsideramos la obra de Dios, nosotros acogemos la voluntad de Dios. Ahora, que nosotros nos equivoquemos, que hayan muchos que osan de ser pastores y no lo sean, tal vez es posible. Eso da cuenta de que no hemos tenido la sensibilidad como iglesia para identificar quiénes son esos a quienes Dios ha constituido. El error no es de la persona que se constituyó a sí misma. El error ha sido de la institución que no ha sabido reconocer y no ha tenido la suma sensibilidad para identificar esos que dicen ser y no son. Dios constituye a esos ministros. Y esos ministros tienen una tarea dentro de la iglesia, y la tarea que tienen dentro de la iglesia es a fin de capacitar, versículo 12 lo estoy leyendo si me está siguiendo en la lectura, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Es decir, estos ministerios han sido dados a la iglesia para capacitar la iglesia. ¿Para qué propósito? Se capacita a la iglesia. Mire, aquí está claro. La idea no es que estos 5 ministerios son los que ejecutan la labor y todos ustedes se vuelven espectadores de cómo estos 5 ministerios hacen su labor. La tarea está muy clara. Estos 5 ministerios capacitan al pueblo de Dios para el servicio. Y el servicio está enfocado en algo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted se ha dado cuenta de lo importante que usted es para la iglesia? Si usted y yo estamos siendo espectadores de lo que otros hacen, entonces estamos nosotros entorpeciendo ese sano crecimiento y desarrollo que la iglesia y cada miembro debe tener. Porque no estoy facilitándome desde el punto que el Señor me ha dado, desde el lugar en que Dios me ha ubicado en el cuerpo de Cristo, no me estoy facilitando para aportarle el crecimiento de mis hermanos, ni estoy permitiendo que otros me aporten. ¿Recuerda la figura de club que usábamos hace 8 días? Si la iglesia solamente es un lugar donde yo vengo a exigir que me den, entonces esto es un club. Si la iglesia es un cuerpo, es el lugar donde otros vienen a darme, pero yo también vengo a aportarle a otros. Eso es edificación. Eso es cuerpo. Eso es solidaridad. Eso es complementariedad. Eso es unidad. Y cuando cada uno de nosotros va caminando, es lo que hace posible la perfección de los santos, la perfección. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Una humanidad perfecta
¿Estamos siendo responsables nosotros con nuestros hermanos? Porque yo puedo estar entorpeciendo el crecimiento de mi hermano. Y entonces aquí la responsabilidad es mutua. Yo tengo una función dentro del cuerpo y el cuerpo tiene una responsabilidad para conmigo. La iglesia es el ambiente, el ámbito, el medio. Es ese espacio único creado por Dios para el crecimiento y edificación, para alcanzar ese sano desarrollo y crecimiento que apunta a Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y por 2 veces lo va a repetir en el versículo 13 y en el versículo 15. Creceremos hasta ser como todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué nos ofrece la iglesia también? ¿O qué nos brinda la iglesia como cuerpo místico de Cristo? ¿Qué nos ofrece a la luz de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá? Nos ofrece protección. Nos ofrece protección. Y es que el texto dice, así no seremos niños, faltos de conocimiento y estabilidad, juguetes de las olas, arrastrados por viento de cualquier doctrina. Así dicta la nueva Biblia de nuestro pueblo. No seremos zarandeados. La iglesia del Señor se convierte en un espacio de protección para los cristianos. Y en una época como la nuestra, donde la iglesia está muriendo de inanición, porque si algo está matando a la iglesia del siglo XXI es la inanición de la palabra. Nos estamos muriendo de hambre de palabra, que es el único que puede saciar ese pan, es el único que puede saciar la real necesidad de una sociedad como la que estamos viviendo. Pero si ni siquiera la iglesia come de ese pan, ¿cómo le vamos a dar pan a otro? Un pan que nosotros hemos descalificado. Pero cuando nos encontramos con iglesia, recuerde que la idea de casa no es solo el lugar donde nos acogen, nos abrazan, nos apapachan, nos tienen la comida preparada y donde yo puedo compartir con otros, me siento amado. No, también es el lugar donde me corrigen, donde me exhortan, donde me desafían, donde me dicen, Sergio, vas por el camino equivocado, la decisión que estás tomando no es la correcta. Me están desafiando, me están señalando, me están orientando, me están exhortando. Es también eso la iglesia del Señor. Es por eso que se convierte en un espacio de protección. Ahora, ¿estoy dispuesto yo a dejarme conducir por la iglesia? Cuando la iglesia tiene una tarea y hay una responsabilidad, de hecho hay una señal de la iglesia que se ha reconocido sobre todo desde la época de la Reforma. Una señal de la iglesia es la disciplina. Recuerdo muy bien una nota particular. Una vez estábamos en un taller acá dictándolo y yo les dije que una de las señales de la iglesia es la disciplina y que la iglesia debía perseverar en la disciplina porque es la manera de conservar la santidad de la iglesia. Y alguien, yo creo que sin pensarlo, porque fue una de esas cosas que se piensan en voz alta, soltó la voz y dice, ¿y es que en esta iglesia hay disciplina? Todavía recuerdo eso a viva voz porque me golpearon esas palabras. Pero no porque me siento ofendido por la persona. No sé si la persona está acá de propósito. Sí, porque nunca hablé con la persona y no sé quién fue el que soltó las palabras. Solo la escuché, fue acá. Y me sentí profundamente desafiado por esas palabras, porque era pensar que la iglesia no está haciendo nada para la santificación de sus miembros. Pero creo que parte de la tensión que vive la iglesia es que si entramos a exhortar a algún hermano, se va de la iglesia.
es que si ponemos a este hermano en disciplina, se va de la iglesia. Creo que por eso tenemos cristianos inmaduros en la iglesia del siglo XXI, sin convicciones, que caen en todo tipo de modas teológicas y que se dejan seducir por todo viento de doctrina, porque no toleramos que hoy la iglesia nos diga cuál es el camino correcto, porque cada uno de nosotros quiere tener el camino correcto. Y el camino correcto solo es uno, se llama Cristo Jesús. Aquí es cuando nosotros tenemos que dejarnos desafiar por el Señor. Y el desafío del Señor para nosotros quiero recogerlo en estas preguntas que quiero formularle a ustedes a la luz de lo que nos viene diciendo el texto que hemos estado estudiando. ¿Estamos nosotros como iglesia reconociendo el valor de congregarnos en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo? ¿Usted entiende el valor de la iglesia en su proceso de crecimiento y desarrollo? ¿O es que está, perdóneme la expresión, está la molestia de un pastor insistente porque ve que su iglesia se está vaciando? No. Es la insistencia de un Señor Jesús por usted y por mí, porque entiende que lo que necesitamos es una iglesia para nuestro crecimiento espiritual. ¿Es usted consciente del valor que representa para esta congregación? Hay frases muy sueltas y fuertes por ahí rodando. Si alguien se va, no importa, nadie es indispensable. Puede ser que la frase esté cargada de una verdad. Y es que para el desarrollo de la iglesia, pues, si Sergio es cortado de la iglesia, Sergio se muere hoy, la iglesia seguirá funcionando. La iglesia depende de Cristo. Eso es una verdad. Pero ¿no será esta también una manera de despreciar al hermano y dejar de decirle, hermano, usted es importante para nosotros, usted nos necesita y nosotros le necesitamos? De tal forma que el ejercicio de sus dones al interior de esta comunidad local, expresión del cuerpo místico de Cristo, es una necesidad para su sano crecimiento y mi sano crecimiento. ¿Es usted consciente de ello? Pero es el ejercicio de unos dones en los términos del mismo apóstol Pablo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. De tal forma que si estamos insistiendo en ser parte del cuerpo de Cristo, entonces también estoy dispuesto. Ese cuerpo a mí me haga un llamado, me discipline cuando lo necesito, sin la amenaza de que me voy de la iglesia, que no es sino más de una muestra de la inmadurez de la iglesia del siglo XXI. He entendido que la iglesia es provisión de Dios para mi sano crecimiento y desarrollo. ¿O esto es solamente el espacio para venir a hacer cosas? No, la iglesia no es el espacio para venir a hacer cosas. La iglesia es el espacio y la provisión de Dios, es el medio, es el único medio, y no nos debe dar temor decirlo. Porque a veces en nuestra teología evangélica, para oponernos a la iglesia tradicional que dice que la iglesia es indispensable en la salvación, entonces nosotros hemos querido eliminar la iglesia para decir que no necesitamos la iglesia. Pues quiero decirle que la iglesia no la necesitamos para ser salvos, pero sí para crecer y ser edificados.
No podemos prescindir de la iglesia, aunque a veces quisiéramos botarla al traste. Pero no se le olvide que esa iglesia que quisiéramos botar al traste es la iglesia por la que Cristo murió y dio su vida para presentársela a sí mismo como una virgen santa y sin mancha. Esa fue la iglesia por la que murió Cristo. Estamos botando al traste aquello por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario, para santificarla a sí mismo y presentársela a sí mismo como una virgen pura, santa y sin mancha. ¿Soy más como Cristo hoy que ayer? Es posible que usted me diga, bueno, de un día para otro es muy difícil calcularlo. Listo, vamos a cambiar la pregunta. Y vamos a preguntarnos, vamos a formular la pregunta en términos de un tiempo más amplio para poderlo calcular mejor. Hoy es 15 de mayo. Llevamos 4 meses y medio de este año 2022. ¿Nos parecemos más a Cristo hoy, 15 de mayo, que el 1 de enero del año 2022? ¿O estamos en una meseta? Meseta. ¿O todo lo contrario? Cada día brilla más el viejo hombre y el nuevo como que va siendo opacado por aquello a lo que ya debimos haber muerto. La iglesia sana se cuida. Ahora entiende por qué la tarea. Recuerda que son 2 tareas. 2 tareas. Una tarea era o es, a partir de hoy, todos están invitados a pasar al salón social. Una vez entonemos el canto final, todos estamos invitados a pasar al salón social. Hay café, entiendo que hay aromática también. Han traído unos pancitos, posiblemente no alcancen para todos, pero hay pancitos, hay unos pan de yuquitas. Pero recuerda que también les dijimos que si alguno quería traer algo para compartir, no es obligatorio. Pero alguien dice, yo quiero llevar 10 galletitas de estas, yo quiero llevar 5 de esto, yo quiero llevar, tráigalo. Y lo ponemos ahí en la mesa y compartimos. Y vamos a bajar al salón social. Ahí las mesas están dispuestas ya para sentarnos a tomar un café. Con un compromiso. Usted no se puede parar de la mesa sin antes orar por la persona con quien ha estado compartiendo la mesa durante esos 10 o 15 minutos. No se puede parar. Y ojalá tome su nombre, lo lleve para la casa y siga orando por él. Y si le da el atrevimiento para tomar el número de teléfono, tómele el número de teléfono. Regálele una llamadita en semana y pregúntele cómo va. Puede ser una llamada de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Dígale que ha seguido orando por él o por ella y que espera que la gracia de Dios le siga sustentando. Esa es la primera obra práctica. La segunda es que en lo que nos resta del mes de mayo, ya nos quedan sino 2 semanas. Usted va a invitar a alguien de la iglesia, a una persona, a una familia, los va a invitar a su casa a tomarse un café. Si no a su casa, invítelos a algún lugar, a algún café a tomarse un café. Yo pienso en café, pero en un jugo. Puede pensar en sentarse a almorzar con el otro. No tiene que ser un restaurante de talla mayor, gourmet, ni debe ser un restaurante cómodo donde puedan compartir. O mejor,
¿Qué les parece si usted le dice: voy a tu casa y yo llevo el pollito y tú pones el arroz y nos tomamos un pollito con arroz bien rico y preparamos una ensalada entre los dos y nos sentamos a compartir la mesa? Esa es la tarea. Que Dios en su gracia nos ayude a fomentar la unidad. ¿Sí? Ese espacio que Dios nos ha dado. Recuerde, la unidad no la creamos. La unidad ha sido creada en Cristo. Nosotros lo que hacemos es procurar mantener, sostener, crecer en esa unidad. Dios en su gracia nos ayude. Incline su rostro y... Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado de acercarnos a tu palabra. En una sociedad, Señor, en la que cada día somos más independientes, cada día el aislamiento entre los individuos, la independencia va cobrando más fuerza y nos va debilitando emocional, psicológica, espiritual, de manera afectiva. Hoy el desafío de tu palabra es a permanecer en esa responsabilidad de ayudarnos unos a otros. Entender la iglesia como ese espacio que tú nos has regalado para nuestra bendición, nuestra edificación y formación. Gracias por esta expresión, esta comunidad, expresión de tu cuerpo místico, Señor, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque nos has insertado en esta congregación. Y gracias por el lugar que ocupo en esta congregación. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria sea solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. De este corazón, te bendigo, mi hermano. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Recibí un nuevo corazón, un corazón transformado, corazón inspirado por Jesús, como fruto de este nuevo corazón, como fruto de este corazón. Te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo,
así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano.